Días, gente, por aquí, un nuevo día, una nueva reflexión, un nuevo YouTube, un nuevo paseo cardio. Como les dije ayer, ahora eso es lo que voy a hacer paseos cardio todos los días y compartirles la reflexión así, porque ya llegó mi madre, ¿vale? Por aquí, y como tengo que meterle también tiempo para ella, la verdad es que no tengo tiempo para más. Y bueno, aparte de que aquí es un calor brutal, o sea, ahora es el primer momento donde tú realmente puedes estar así como yo estoy vestida así, pero no te estás muriendo de calor y no te estás quemando. Yo soy pelirroja, mi piel es de risa realmente, entonces intento cuidarla, quedarme adentro básicamente todo el día y salir en la mañana y en la tarde, ¿no? Así que vamos a por ese video, a por esa reflexión, de hecho brutal de hoy. Hoy voy a referirme otra vez, nuevamente voy a hablar con los rebeldes, que es mi grupo de personas favoritas, ¿vale? Y les voy a hablar de un tema que para mí ha sido uno de los más duros, siendo una rebelde. Y como ven, siendo una guerrera, o sea, realmente soy bastante luchadora y esto ha sido uno de los problemas más grandes que yo he tenido, la misma rebeldía. Sí, entonces, la rebeldía es tu punto más valioso y a la vez tu punto débil. La misma rebeldía te lleva a cuestionar todo, te lleva a buscar tu camino y te puede llevar a la libertad más absoluta. A la vez te puede llevar a destruirte. Cuando tú eres rebelde desde un nivel de conciencia bajo, la rebeldía se transforma en destrucción, en autodestrucción, en ir en contra de todos, inclusive ti mismo. Y aquí muchos rebeldes van a entender lo que estoy diciendo. Miren, les voy a compartir un poco también del paisaje. Hoy les quiero enseñar, porque ayer fui debajo del túnel, pero ustedes no vieron el túnel. Hoy se lo voy a querer enseñar. Bueno, en fin, entonces, ¿qué pasa cuando un rebelde está en un nivel de conciencia bajo? ¿Cómo podemos elevar ese nivel de conciencia? ¿Vale? Y cómo se siente, cómo se ve un rebelde con un nivel de conciencia alto. Yo tardé una vida en hacer ese proceso. Quiero intentar resumírselo porque, tío, o sea, aparte que es muchísimo sufrimiento, un rebelde más mal enfocado, porque es mucha energía que va en contra de uno mismo. Y segundo, que ese proceso que yo he hecho no es tan sencillo de hacer realmente, ¿no? Entonces, miren, nivel de conciencia bajo, ¿qué pasa? Que tú vas en contra de todos y de más todos y no te das cuenta de que muchas veces vas en contra de ti mismo. Entonces ahí aparece todo ese tipo de autosabotaje, de también hábitos autodestructivos, dependencias, ¿no? Vicios y demás. O sea, todo esto al final es rebeldía mal enfocada. Y al final es esta parte de desobedeces a todos, inclusive a ti mismo, a tu conciencia. Por eso no escuchan a su intuición y siguen saboteando su propia intuición, que al final es la voz de su salvación, que son sí mismos, ¿sí? Ahora, esto es el punto de quiebre. El punto en el que tú tienes un despertar y entiendes que está bien cuestionar todo, está bien rebelarte, pero que tú no puedes rebelarte ante tu conciencia, porque tu conciencia eres tú. Y cuando tú te rebelas ante tu conciencia, bueno, va a haber problemas. Primero es que te vas a desconectar. Segundo, te lo vas a pasar mal. Tercero, te vas a hundir, ¿vale? Entonces, el tema aquí es... Espera que voy a cambiar de mano. Sí. El tema aquí es que cuando tú subes tu nivel de conciencia, ya dejas de luchar tu conciencia, porque entiendes que hay una fuerza mucho más grande que tú, hay una sabiduría dentro de ti, o sea, hay realmente un poder dentro de ti que está por encima tuyo.
O sea, entiendes que te tienes que rendir y tienes que obedecer a algo que tú, uno, no puedes controlar, dos, no tiene ningún sentido controlar, tres, de hecho, cuando tú escuchas esta voz te va a llevar a mejores lugares y te va a llevar además a sentirte bien contigo mismo y demás, ¿no? Entonces esto es un punto que la mayor parte de los rebeldes a los que nunca llegan. ¿Por qué? Porque nunca despiertan conciencia. Para tú llegar a ese punto de comprensión, tienes que despertar conciencia. Tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que... Miren, aquí estamos viendo. Entonces, estos de aquí son como todos unos departamentos de súper lujo, ¿ven? Y básicamente hay un túnel que pasa por debajo de esos departamentos y que llegan a la otra bahía, que es... Estoy teniendo un problema con las gafas de sol, las voy a poner aquí. Que llega al otro lado, a la otra bahía. Entonces, bueno, por ahí estamos yendo. En fin, a lo que voy es que muy pocos rebeldes despiertan a esa conciencia, que requiere de un propio despertar, o sea, de tú realizar que no estás solo, de que hay algo más profundo que tú, que realmente, tal cual, es despertar a la realidad espiritual, ¿sí? Y como les digo, muy pocas personas llegan. Cuando tú despiertas a esta nueva realidad, ya no hay lucha. Hay entrega y al final obedeces a esta voz. Pero claro, ¿cómo es que un rebelde va a obedecer, tío? Va en contra de nuestra naturaleza, ¿entienden? Por ejemplo, para mí, ahora les voy a contar mi experiencia con eso. Para mí obedecer es muy difícil. O sea, ha sido uno de los procesos más duros de todos, ¿ven? Aquí ahora voy a entrar en el túnel y voy a apagar cámara porque no se va a escuchar bien. Ya salimos, ¿ven? Ahí está, y estos sí son los departamentos de lujo. Bueno, mi experiencia personal, yo luchaba contra todo y todos, o sea, y ante todo, contra mí misma, todo el rato. Tomaba decisiones que me hacían sentir mal, que me depotenciaban, que me llevaban para abajo todo el rato, en todas las áreas, ¿ok? Luego yo tuve este primer despertar espiritual cuando vivía en España y sentí que había algo dentro de mí que me guiaba. Sentí que había una voz, conecté con la voz de mi presencia al final, de mi conciencia. ¿Y qué pasó? Que así como por juego empecé a entregarme esta voz. Y empecé a entregarme y vi que las cosas me iban mejor. Y digo, wow, tío, o sea, sí realmente hay algo que me guía, ¿no? Y fui en profundidad, claro, me metí por completo en eso. Y hubo una época súper linda donde yo me dejaba guiar por completo. Allí yo superé muchísimos miedos, desafíos y tal, solo entregándome y abandonándome a esa energía y a esa voz interior. Y realmente tuve muchísimos resultados en esta época. Fue una época muy buena y además, te digo, de paz. ¿Sí entienden? Porque eso es el tema. Cuando tú estás rebelándote desde este nivel de conciencia bajo, no sientes paz, no hay paz, hay lucha constante. Pero cuando tú te entregas a la voz de tu presencia, aunque tú seas rebelde, porque al final estás creando una realidad auténtica, tú estás trayendo tu voz en el mundo, tú estás, o sea, al final tú te vas a revelar muchísimo más cuando tú escuchas la voz de tu conciencia a cuando le haces la guerra, porque la verdadera revolución es esa, es ser tú mismo, es ser auténtico, y esto tiene que ver con la voz de tu presencia y escuchar tu llamado. Ahora, yo escuché, entonces tuve este despertar y tal. ¿Qué pasó? Que luego volví a caer en el miedo, porque me puse en una nueva etapa, ¿no? Bueno, me fui a México, empecé con mi negocio y tal, y aparecieron muchísimos nuevos miedos que con los que no había lidiado antes, ¿ok? Y todos esos miedos que hicieron otra vez taparon la voz de mi conciencia. Entonces yo tuve una época en la que nuevamente, básicamente me desconecté de mi conciencia, porque tenía miedo a mostrarme, miedo al juicio,
no era responsable conmigo misma, tenía creencias relacionadas con el dinero, con el ayudar a otros, tenía creencias realmente de todo tipo, ¿no? Que bloqueaban el propio proceso en el que mi conciencia en primer lugar me había dicho de empezar y de ir a por ello. ¿Sí entienden? Entonces tuve esta segunda época en la que muchísimos miedos volvieron a aparecer y yo no supe seguir mi conciencia y otra vez volvió más fuerte el saboteo, volvieron más fuerte esta parte de autodestrucción, claro, no como antes, ¿no? Pero sí lo puedo ver que apareció eso porque yo me desconecté de mi conciencia, ¿sí? Y para distraerme y para no hacer lo que yo sabía que tenía que hacer, utilizaba estos saboteos al final como para no hacer lo que sabía que tenía que hacer. Sí, los que entienden van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, luego, ¿qué pasó? Que yo, al invertir en mí, que comparto en todos los videos, pero es realmente lo que hice, al invertir en mí, a empezar a tener mentores y tal que me ayudaron y me mentorearon en ese proceso, en esa nueva etapa de mi vida, perdí miedos, empecé a perder miedos, empecé a perder más y más y más y más y más y más miedos, hasta que otra vez volví a conectar muchísimo con esta voz de mi conciencia y pude volver a obedecer, porque ese es el tema. Lo que te impide conectar con la voz de tu conciencia es miedo y es resistencia, o sea, es la inconsciencia. Primero es la inconsciencia de entender que esta voz eres tú y que esta voz es realmente tu guía y que esta voz viene por encima tuyo, que realmente no hay una lucha, porque no existe una lucha con esta voz. Si la vas a luchar vas a perder siempre y de hecho vas a perder muy mal, sí, te va a ir muy mal. Y luego esta es la primera, ¿no? O sea, ni darte cuenta de que eso existe, la inconsciencia total. Y la segunda son los miedos, o sea, cuando tu conciencia te dice de hacer algo que tú no quieres hacer porque le tienes miedo. Este es el segundo bloqueo a la escucha y al hecho de obedecer a esta voz. Bueno, luego hay otros que podrían ser la pereza, muy grande también. La voz de tu conciencia te dice de hacer algo, pero tú no quieres hacerlo. Aquí también muchos conocemos esto. Vale, entonces, para mí toda mi vida fue un proceso de entrega en esta voz. Y fueron como idas y vueltas, ¿no? Un poco, de entregarme más, entregarme menos, antes venir totalmente desconectada, que es desde donde todos venimos, ¿sí? Y luego estar fluctuando. Ahora, hoy día, yo intento estar totalmente conectada a esta voz, totalmente conectada. Claro que hay momentos a lo mejor donde, no sé, por pequeñeces, no te voy a decir soy perfecta, no, cojones, no soy perfecta, ¿no? Pero sí, ahora, por ejemplo, estoy aquí haciendo esta sesión de cardio, voy a entrenar cuando me lo dice mi conciencia, digo mi verdad a las personas, a mis alumnos, a todo eso. O sea, es como si escucho mi conciencia y si escucho mi autenticidad a un nivel mucho mayor que antes. Sí, esto sí te lo puedo decir, ¿no? Y esto es el trabajo, gente. Esto al final, el trabajo es eso. Es un trabajo de entrega, de entender que esta lucha está perdida desde el principio y de hecho entender que tendríamos todos que tener miedo a nuestra conciencia, porque una de las razones en primer lugar por las que empecé a entregarme es que cuando yo tuve ese despertar y empecé a tomar conciencia de situaciones y demás, vi algo, que cuando yo escuchaba mi conciencia me iba bien, todo me iba bien. Cuando yo no escuchaba mi conciencia, las cosas me iban mal, pero muy mal. ¿Sabes? De esto que te encuentras con accidentes de coche, de que te encuentras en la situación equivocada, con la persona equivocada, te encuentras con, o sea, no sé, como súper, como campanas de alarma, ¿no? Y al revés, cuando escuchaba mi conciencia, podía enfrentar esa incomodidad que era el obedecer. Entonces luego todo iba siempre para arriba. O sea, había ese pequeño momento de incomodidad, pero luego siempre todo iba para arriba.
Y hoy día justamente que les estaba diciendo eso de dónde me resisto. Bueno, yo a veces dónde me resisto hoy día, por ejemplo, quiero comer algo, ¿vale? Son tonterías, en cosas grandes ya no lo hago, pero en tonterías, por ejemplo, quiero comer algo. Y mi conciencia me lo dice, no lo hagas. Y yo a veces hago eso, ¿no? Es como por dentro, tío, se me viene una ira de no poder hacer lo que quiero. Digo, tomar por culo, yo voy a comer eso. Y luego, claro, luego te sientes fatal y estás ahí, oh, lo hice otra vez. No, esas cosas todavía me pasan porque les digo, es como que tengo ese instinto muy grande al quiero hacer lo que quiero hacer, ¿sí me explico? Y no me gusta que me digan qué tengo que hacer, o sea, lo odio. Entonces, por eso les traigo este tema, porque yo entiendo los rebeldes y entiendo el hecho de que cueste muchísimo obedecer, cuesta muchísimo, pero es que no hay otra, ¿entienden? Es como hay una rendición interna del hecho de comprender que así funciona la realidad y que cuando te rebelas ante tu conciencia vas a perder, o sea, no hay un ganar, lo puedes hacer, ¿no? Como yo a veces desobedezco y me como esta cosa que luego ya sé que me va a sentar mal, pero lo hago en el momento, ¿no? Y está bien, luego te das cuenta de que la cagaste y bueno, hoy día yo me perdono, ¿no? Antes entraba como en estos loops de, oh no, ¿por qué lo hice? Y tal, no sé qué, luego entraba en sabotaje, o sea, me sentía en culpa por no haber escuchado la voz de mi conciencia, ¿no? Sentía vergüenza por no haber escuchado la voz de mi conciencia y ahí empezaba un loop en el que yo no podía salir, un loop mental que me llevaba a desobedecer más y 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 más, porque no me sentía merecedora de esta propia voz de mi conciencia. Entonces empezaba a sabotearme a lo infinito, ¿sí? Hasta que inevitablemente tenía, después de días, ¿ok? Tener ese punto de perdón de, ok, Ana, lo hicimos así, ahora vamos a volver desde cero. Hoy día no tengo eso. Entonces, si hago algo que va en contra de mi conciencia, por ejemplo, me como un helado y mi conciencia me dijo que no, al segundo, o sea, cuando ya empiezo a sentir que en la barriga me siento mal, me hago unas risas. Porque, tío, sí, porque entiendo que soy humana y que tengo esa parte también. Me perdono al instante y me pongo la recta vía, ¿no? Entonces, porque ese es el otro tema. El otro tema es que cuando tú desobedeces, tú sabes que estás desobedeciendo. Y más consciente eres, más sabes que estás desobedeciendo. Cuando eres inconsciente, esto no te duele mucho porque no sabes ni que lo estás haciendo. Desobedeces y bueno, como que ya está. Pero cuando tú has despertado a esa conciencia de que hay una guía que me está guiando todo el rato y yo tendría que escucharla, pero no lo hago, wow. Ahí sí, sobre todo al comienzo, me entraba este saboteo infinito de sentirme mal, ¿no? Por lo que hacía y de no poderme perdonar. O sea, no tenía esta capacidad de perdón que tengo hoy día. Hoy día tengo una visión mucho más integrada, mucho más completa y relajada también de la vida, y entiendo que son opuestos y que está bien, que somos seres humanos y que el error está ahí para que haya un aprendizaje y de que a veces hay errores y no pasa nada. Y cuando yo aprendí a perdonarme de esa manera, bueno, es que cuando aprendí a perdonarme de esa manera, las veces que desobedezco son casi nada, son muy pequeñas y es como eso, o sea, me echo una risa y ya está, ¿no? Y vuelvo en la recta vía. Entonces, esto es otro tema, es que tanto desobedeces, porque si tú desobedeces una vez por una cosa chiquita no pasa nada, pero claro, si tú estás desobedeciendo a la voz de tu conciencia todo el rato, eso está jodido, ¿vale? Y por eso quería traer este tema. Entonces, dense cuenta de eso, que su mayor punto de fortaleza, si es que son rebeldes, si están escuchando este video, es su mayor punto débil también, y que van a tener que aprender a gestionar esta fortaleza que ustedes tienen. Y una comprensión que es que el acto de mayor rebeldía es ser ustedes mismos juntos con su conciencia, no separados. Y que cuando ustedes van a traer más su voz en el mundo,
su autenticidad y a desafiar, entre comillas, el mundo, es cuando ustedes están siendo auténticos junto con su conciencia. Esta es una falta de comprensión que muchos rebeldes tienen a un nivel muy profundo, ¿no? Piensan que el acto de rebeldía es rebelarse, cuestionar todo. Y el verdadero acto de rebeldía es cuestionarlo todo, sí, pero junto con tu verdad y junto con tu conciencia. Y que tu conciencia, ya que tú tampoco sabes nada, nosotros tampoco sabemos nada, porque tenemos ego, tenemos experiencias, ¿no? Venimos de una familia, condicionamientos, etc. Entonces el verdadero acto de rebeldía es que tú te dejes guiar por tu conciencia para conocer estas nuevas realidades y para despertar estas nuevas realidades. Pero claro, si entienden, es como muy paradójico, porque claro, el rebelde lo último que quiere hacer es obedecer a alguien o a algo, porque no confía. Los rebeldes son desconfiados por naturaleza. Entonces, gente, ahí va. Yo espero que ustedes puedan, no sé, espero que este video haya podido traer mucha conciencia. Es un video totalmente auténtico bajo mi experiencia total. Esto no sé ni si se encuentra en otros videos. Yo jamás escuché hablar de eso, la verdad. Esto lo hablo porque en carne propia ha sido uno de los mayores desafíos y les digo, o sea, sigue siendo, pero ahora tengo la conciencia como para poderlo canalizar de otra manera, ¿vale? Pero ese momento donde hay algo internamente que me dice que hacer algo y yo quiero hacer otra cosa, sigue siendo un tema mío, ¿vale? Entonces, a cuidar de eso. Si se notan y se reconocen como rebeldes, despierten de una vez a su conciencia, suban su nivel de conciencia, porque si no van a despertar se van a encontrar como esos famosos haters, personas totalmente desconectadas que viven, o sea, en el odio, en el resentimiento, en la queja más total. Entonces, si se encuentran en la polaridad de soy un rebelde, pero no creo en Dios, no creo en mi conciencia, nunca he sentido mi intuición y tal, tío, empieza a invertir en ti, porque es hora de despertar, pero cañón, ¿vale? O sea, cañón, porque te lo vas a pasar súper mal ahí, te lo vas a pasar súper mal. He estado ahí antes de mis 20, he estado ahí, yo era misma una hater, porque sí, porque eso es tal cual un rebelde con un nivel de conciencia bajo, es un hater, ¿vale? Entonces, dense cuenta de que si están ahí, primer objetivo, despertar conciencia, entender que hay algo más, o sea, sentir, conectar con ustedes desde un punto más espiritual y menos dual, menos egoico, salir de su mente, conectar con su corazón. Esto es lo primero que tienen que hacer. Si ya son rebeldes que han despertado conciencia, ¿vale? Escuchar este mensaje todas las veces que lo necesiten y entender que no hay lucha, que la única lucha que están haciendo es a ustedes mismos, que tío, la van a perder, es una lucha que jamás van a ganar, ¿vale? Entonces, como, ¿sí me explico? Ustedes eligen si seguir luchando contra algo que es imposible de vencer y que además les va a llevar a hundirse cada vez más y de hecho que está opuesto a lo que ustedes están queriendo crear, porque ustedes están queriendo rebelar al sistema, rebelar a las leyes, rebelar a todo, y la única manera para realmente rebelarse es escuchar a su conciencia, porque hay la comprensión de que ustedes también son parte de ese sistema, su mente también es parte de eso, y la única sabiduría real es la que tienen aquí. Esa es la única sabiduría real. Ustedes también son condicionados. Y ustedes también, cuando actúan desde el ego, están actuando bajo un condicionamiento que viene del mismo sistema que ustedes están luchando. Entonces, no es un acto de rebeldía el hecho de entregarse a eso. El acto verdadero de rebeldía es cortar con eso y empezar a confiar en su conciencia. Entonces, volvemos, ya volvemos, porque ahora ya volvemos.
Aquí están como reparando esos pedaló, se llama en italiano, no sé cómo se llama en español, pedaló en italiano. El verdadero acto, o sea, tal cual, lo único que tienen que hacer es escuchar eso, comprenderlo y empezar a actuar desde ahí. La única cosa que necesitamos para empezar a actuar diferente es entender, comprender, o sea, realmente comprender aquí el mensaje, porque cuando tú comprendes las cosas, lo que tienes que hacer es muy obvio, ¿vale? Pero bueno, si necesitas un tip para saber qué hacer, te lo digo yo, conectar contigo, empezar a escuchar esta voz desde adentro. Porque cuanto más tú la escuchas, más esta voz va a aparecer, más te va a llevar y demás. Cuanto tú más la reprimes, desobedeces y tal, la voz no va a aparecer, ¿vale? Entonces, tal cual, es entrenamiento puro. Vayan a por ello porque necesitamos, ya lo dije en otro video, pero es así, necesitamos a más rebeldes en propósito, necesitamos más personas en este mundo que tengan una voz auténtica, que estén conectados con valores elevados, o sea, realmente personas que traigan un nivel de conciencia alto en este mundo, ¿vale? Eso es lo que se necesita y es lo que ustedes mismos necesitan con ustedes mismos, es lo único que les va realmente a sentir bien, ¿vale? Así que a ponerlo en práctica desde aquí, desde la playa. Un abrazo, nos vemos mañana.